Bienvenido a Día MSC. Soy José Luis Aguado, tu asesor migratorio, y el día de hoy revisaremos cómo puedes realizar tu trámite de visa de estudiante. Para comenzar, revisaremos qué es la visa de estudiante. Este es un documento que otorga el Instituto Nacional de Migración a todos los extranjeros que desean realizar esta actividad en México, la cual puede ir desde la formación básica hasta la formación superior o incluso un diplomado o una especialidad. Vamos a revisar cuáles son los requisitos esenciales para poder obtener esta visa de estudiante. Los requisitos con los que debes de contar para poder obtener una visa de estudiante son los siguientes. Número 1, deberás de contar con un pasaporte vigente con mínimo 6 meses para que éste pueda vencer. Esto significa que tu pasaporte no debe de tener menos de 6 meses para que el mismo venza. Esto significa nuevamente que si yo tengo un pasaporte que le quedan 3 meses para vencer, no lo puedo presentar ante la autoridad. Número 2, se debe de contar con una constancia emitida por parte de alguna autoridad, una universidad o la escuela a la que me registré, y la misma debe de estar sellada y firmada. Lo más importante es que dicha constancia esté avalada por la Secretaría de Educación Pública, ya que este es el documento esencial para poder presentar la entrevista. El punto número 3 es contar con una solvencia económica. Esta solvencia económica puede ser acreditada por mí mismo como extranjero o puede ser acreditada directamente por un familiar. Es muy importante saber que lo puede hacer desde mi padre o mi madre o hasta un tío, pero no puede hacerlo una persona indirecta a la familia a menos de que cuente con una beca proporcionada por la misma institución. Es muy importante saber que esta solvencia económica para el caso de los mayores de edad puede ser apoyada por los familiares única y exclusivamente hasta cuando cumples los 23 años de edad. Si la autoridad tiene requisitos distintos, siempre es importante acudir a la embajada y revisar, ya que cada una puede emitir diferentes tipos de resoluciones para poder solicitar requisitos diferentes. El último requisito es solicitar una cita ante la embajada correspondiente, ya que de esta manera es como nosotros podremos obtener nuestra anhelada visa de estudiante. ¿Cuál es el proceso para obtener esta visa de estudiante? Lo primero es reunir todos los requisitos que mencionamos anteriormente y llevarlos al Consulado de México en mi país de origen. Una vez que realice esto, el consulado me emitirá un visado, el cual será sellado en mi pasaporte. Y cuando ingrese a México podré canjearlo directamente en las oficinas del Instituto Nacional de Migración y obtener mi residencia temporal en carácter de estudiante. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes que debo de saber de la visa de estudiante? El número 1 es que puedo obtener un permiso de trabajo siempre y cuando se dedique a la misma actividad en la que pedí mi permiso de estudiante. Esto es, que si trabajo directamente en ingeniería y estoy estudiando ingeniería, puedo solicitar este permiso. De lo contrario, no será autorizado. Y también es necesario contar con la autorización directamente de la institución. En caso de que quieras cambiar de condición de estancia porque te casaste, tuviste un hijo o ya vas a trabajar formalmente, también está autorizado el cambio de condición de estancia de estudiante a residente temporal. Otro de los elementos más importantes es contar directamente con no derechos de residencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros no van a juntar nuestros años para después poder obtener una residencia permanente o una naturalización, lo que significa que siempre debemos de buscar optar por obtener una residencia por trabajo o una residencia por unidad familiar. Otro de los elementos más importantes de esta visa de estudiante es que no genera derechos, lo que significa que no tendré que pagar las cuotas establecidas por el Instituto Nacional de Migración. Esperemos que con todos estos elementos te sea más sencillo poder tramitar tu visa de estudiante o puedas dirigirte con uno de los abogados de Día MSC.
Recuerda que en Día MSC estamos preocupados por tu salud. Por eso todo nuestro personal está capacitado en todas las medidas sanitarias para poder cuidar de ti y de toda tu familia. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Día MSC. Y no olvides darle like a este video y compartirlo con todas las personas que conozcas para que puedan realizar todos sus procedimientos migratorios de manera más sencilla. No olvides que damos asesoría gratuita a través de WhatsApp o medios electrónicos, ya que en estos momentos de pandemia es importante cuidar tu salud. Día MSC está para apoyarte y no lo olvides, nadie es ilegal en este mundo.